Habíamos visto la doctrina de Etienne Cabet y hoy vamos a ver la praxis, cómo Etienne Cabet lleva a la práctica esa doctrina que ha sido calificada de comunismo utópico. Bueno, ¿qué entendemos por utópico? Normalmente una utopía se suele entender como una quimera irrealizable, algo propio de un sueño, un ideal, un bonito ideal, pero que no podría llevarse a la práctica por colisionar con la naturaleza humana o con las necesidades mismas de la praxis, con las condiciones materiales. Por ejemplo, buscar un elixir u otro producto o procedimiento para que el hombre adquiera la inmortalidad. Bueno, esto se ha buscado desde la antigüedad. Hubo varios emperadores chinos que murieron de las dinastías Tang, Sun, Ming, que murieron por consumir, bueno, mejunjes, mezclas que alguien les había dicho que producirían esa inmortalidad. Y hoy en 2026, en este comienzo del siglo XXI, hay científicos, médicos, que piensan que podemos, que no es imposible que un día descubramos alguna combinación de procedimientos terapéuticos gracias a los cuales se logre evitar la muerte. Si se va consiguiendo prolongar los récords vitales de 107 a 108, a 109, a 110, ¿por qué no se va a conseguir una situación en la cual la mortalidad, la vida no quede asegurada para siempre, pero de hecho se logre una situación de prolongación indefinida? Bueno, otros, la mayoría, piensan, seguramente con razón, que eso es utópico. El hombre es un animal y todos los animales son mortales. El comunismo, Marx opuso el comunismo utópico de sus predecesores al comunismo científico que era el suyo. Pero en realidad su comunismo, tal como él lo delinea en sus primeros escritos, que son seguramente los más representativos de algo próximo a un programa comunista. La Sagrada Familia, la ideología alemana, los manuscritos de 1844. Luego tenemos la crítica al programa de Gotha de 1875, cuando a Marx ya le quedan solo 8 años de vida. Y es una crítica a un programa, y al criticar un programa que no le gusta del Partido Socialista Alemán, de algún modo nos transmite una idea indirecta de cuál sería su programa, pero no lo plantea. Bueno, el programa de Marx, por lo menos el de los años 40, periodo de su juventud, es muchísimo más utópico. Ese sí es verdaderamente utópico, es irrealizable. Ya hablaré de Marx en otro capítulo. El comunismo de Cabet es irrealizable. Si queremos decir a escala de una nación, de un pueblo, de un estado, de un país, como ustedes lo quieran llamar, no se ha experimentado. Pero lo que él hizo, como la realización que él llevó a cabo
comunismo experimental, o sea, piloto, que es una política que hoy se usa mucho cuando existe una propuesta de llevar a cabo una determinada reforma del sistema de estado de bienestar, del sistema operativo, del sistema educativo. Hay gobiernos que introducen lo que llaman un programa piloto, que es aplicarlo en una localidad, en un establecimiento, durante un tiempo, a ver qué resultados ofrece. Bueno, pues KB va a llevar a cabo su programa Icaria, el comunismo icariano, en las colonias icarianas de Estados Unidos. Por tanto, no, eso se realizó. La realización fue bastante decepcionante, pero podemos preguntarnos si lo decepcionante, lo insatisfactorio de la realización se debió a que hubo circunstancias fortuitas desfavorables, lo cual es un factor. Segundo, que el material humano, el punto de partida, los recursos humanos, lamentablemente estaban muy por debajo, no ya de lo óptimo y subóptimo, sino de lo mínimamente aconsejable. Quizá por la prisa, por la penuria, por las circunstancias, reclutó un material humano en gran medida compuesto por aprovechados, oportunistas, logreros, bueno, desesperados, aventureros, desde luego en su mayoría no eran individuos consagrados al ideal, animados por una convicción profunda en el comunismo. Otro factor fue la impericia y seguramente inadecuación del propio KB, que no logró un colaborador que supiera llevar la gestión de las colonias. KB era un ideólogo, no era un científico, claro. KB es un ideólogo típico, un polígrafo que escribió muchísimo, muchísimo. Su producción textual es extremadamente voluminosa y la mayor parte de su obra se lee muy bien, escribe muy bien, es muy atractivo, tiene una gran destreza, una maestría en la escritura, en la comunicación escrita y creo que también en la verbal. Hablaba muy bien. De hecho, fue diputado, se hizo elegir diputado en un momento en el cual la oratoria contaba mucho, porque el diputado se presentaba en una tribuna al público, no había altavoces, tenía que tener buena voz, no como la mía que es débil, y tenía que tener una capacidad de expresión clara, contundente, pertinente, persuasiva. Bueno, parece que todo esto lo tenía. Pero de eso, a ser un buen hombre de mando, un buen gerente, hay una diferencia. No es lo mismo. Ustedes me reconocerán que es bastante. De manera que esos tres factores fueron importantes, pero a mi juicio el principal factor va a ser otro, y es que KB tenía, que es el lado quizá utópico de su planteamiento. Bueno, hay varios lados utópicos que ya critiqué el domingo pasado. Uno de ellos es la llegada pacífica parlamentaria, la vía parlamentaria a la República Comunista. Dentro del marco legal, bueno, eso es un lado
ilusorio. Otro lado ilusorio, estrechamente emparentado con este, en realidad es el mismo en su desarrollo, es el proyecto de que las comunidades icarianas, comunistas, sean perfectísimamente democráticas. Este exceso de democracia va a ser el causante de digamos, del fracaso relativo. Claro, fracaso. Hay que reconocer que hubo comunidades icarias en Estados Unidos casi medio siglo. Entonces, un proyecto de organización político-social que a trancas y barrancas, con dificultades, con problemas, con rencillas, con peleas, con escisiones, con cismas, logra persistir medio siglo. Bueno, pues claro, vamos a compararlo con la realización del marxismo, que no es realización del marxismo, porque lo que llevó a cabo la experiencia rusa de 1917 quiso ser marxismo, pero desde luego para nada fue una experiencia equiparable a lo que concebía Marx, al menos en su proyecto juvenil, ni en el posterior, porque posteriormente se abstuvo de hacer programa ninguno. Pero lo que programaba el Marx juvenil no fue lo realizado en Rusia y después de Rusia en otros países en 1917. Bueno, entre 1917 y 1991, pues transcurren poco más de 70 años. No hay tanta diferencia con los 50 años de las comunidades icarianas. De manera que su carácter utópico se puede poner en duda, evidentemente. Quizá otra razón que se ha invocado, muy razonable, del relativo fracaso de las comunidades icarianas es lo problemático que resulta crear un oasis de microsociedad organizada sobre principios de bien común y de justicia en una sociedad radicalmente injusta, donde el bien común no es para nada la guía ni el valor que rija el ordenamiento constitucional, ni la actuación del legislativo, del poder legislativo, ni del ejecutivo, ni del judicial, ni de la administración, ni del ejército. De manera que, claro, es querer crear ese oasis, se lo ha llamado muy oportunamente un oasis o un racimo de oasis, y resulta muy problemático porque va a ser enfrentado, como lo fueron las comunidades icarianas, por la hostilidad, el acoso, la resistencia, la oposición, a veces el bloqueo, el hostigamiento de los circundantes, que eran individualistas, naturalmente, colonos individualistas, muchos de ellos, de esos colonos, unos empobrecidos y que tuvieron que acabar yéndose o alquilándose como braceros, y otros ricos, enriquecidos, que aspiraban a apropiarse de las tierras de las comunidades icarianas y que les hacían la vida imposible, lo más dura que pudieron. Bueno, ese es otro factor también. Y claro, un oasis comunista en medio de un desierto capitalista, pues está sometido a toda esa erosión del arenal capitalista que puede acabar
cegando el oasis. Y esto sucedió, efectivamente. Pero vamos, durante medio siglo, no las mismas comunidades, pero se logró mantener en el suelo de Norteamérica comunidades icarianas, o alguna comunidad icariana. Ahora, ese argumento de que el oasis es imposible tiene una refutación, que son las comunidades juteritas, cristianas, a las cuales consagraré otro episodio. Sobre ellas he escrito hace ya 10 años, en 2016, escribí un trabajo que tienen ustedes libremente accesible en mi página web, que se llama Comunismo Cristiano, las reducciones jesuitas del Paraguay y las comunidades juteritas. Bueno, pues las comunidades juteritas que se establecieron, que venían de Rusia, son comunidades anabaptistas, instaladas en Rusia, pero en un momento dado en Rusia se impuso el servicio militar obligatorio. Como ellas son pacifistas, entonces emigraron a Estados Unidos, lograron instalarse, bueno, ya hablaré de eso, pero luego también en Estados Unidos se implantó el servicio militar obligatorio con motivo de la Primera Guerra Mundial y emigraron al Canadá. Bueno, pues las comunidades luteritas, que partieron de 67 individuos, hoy tienen 45.000 y de momento subsisten. Y tienen una organización idéntica a la de EKB. Es decir, se parecen como dos gotas de agua en todo. Con una diferencia, y es que KB proclamaba un comunismo cristiano, se proclamaba un comunista cristiano, y de hecho publicó en 1846, si mal no recuerdo, le communisme suivant Jésus-Christ, o el Évangile suivant Jésus-Christ. No recuerdo, en este momento tengo una duda sobre el título exacto, y es una obra de propaganda, claro, pero el cristianismo de KB, como el de otros comunistas de su tiempo, el de Weitling y posiblemente el de Rousseau, que era inspirador de todos ellos, es un comunismo sin fe. Es decir, Rousseau, Weitling, KB creen que Jesús de Nazaret era el descendiente de David, que cumplió las profecías del Antiguo Testamento y fue un Mesías, encarnación del Verbo Divino, que murió en la cruz para redimir el pecado de Adán y llevar a la salvación a la humanidad, que quienes crean en él y cumplan sus mandamientos el día del juicio, irán al cielo y los demás al infierno, al fuego eterno. ¿Creía todo eso Rousseau? ¿Lo creían Weitling, KB? No. Su cristianismo era un cristianismo racionalizado. Creían que la cultura de la cual ellos emanaban era una cultura cristiana, y que de esa cultura cristiana, en vez de cuestionarla, rechazarla como hacían otros, valía la pena rescatarla, apropiársela, asumirla y destilarla. Destilarla, es decir, tomar de toda esa tradición y de toda esa escritura aquello que fuera valioso, interesante, recuperable para la causa del igualitarismo, del comunismo, de las reivindicaciones de las clases
trabajadoras, prescindiendo de la dogmática, prescindiendo de la fe. Esto hace que las comunidades icarianas fundadas por Cabé o derivadas de aquellas que Cabé había fundado, no había práctica religiosa. Se había predicado la doctrina de Cabé, se inculcaba, se adoctrinaba en la doctrina de Cabé, porque una cosa que no he dicho, muy importante, es que las comunidades comunistas icarianas eran comunidades donde se daba muchísima importancia a la cultura, al saber. Era obligatorio, era lícito y obligatorio saber leer y escribir. De hecho, Cabé había exigido como condición necesaria para reclutar a los voluntarios que formarían la primera comunidad, que supieran leer y escribir. Y eso, los agentes que de hecho reclutaron personal, primero porque faltaban voluntarios y luego pues se admitió un poco a cualquiera. De hecho, muchísimos eran analfabetos. Eso fue otro de los problemas a que hubo que enfrentarse. Y en cada familia tenía que haber una biblioteca formada por buenos libros, que eran ante todo todos los de la doctrina cabetiana, escritos por el propio Cabé, y luego libros, no cualquier libro, sino libros como los de Eugène Sue, Victor Hugo, autores selectos por vehicular en su obra literaria un mensaje moralmente compatible con la doctrina, con el ideal comunista, con la moral comunista. No Flaubert, no Stendhal, bueno, no autores inmorales. Y también en las comunidades anabaptistas no hay tanto énfasis en la lectura, en tener una biblioteca, pero por supuesto sí, en leer la Biblia y en saber leer y escribir. Como digo, en las comunidades icarianas, directa o indirectamente fundadas por Cabé, no hay práctica religiosa. El domingo no hay iglesia, hay escuela, hay un centro médico dentro de lo que cabía en su época, un centro de una casa de socorro, digamos, hay una biblioteca, está el comedor, los comedores públicos, los almacenes públicos, todo eso igual que en las comunidades cristianas anabaptistas, pero en estas hay capilla o iglesia a la cual se va los domingos, es obligatorio, y no así, no hay práctica religiosa ninguna en las comunidades icarianas. ¿Cómo así las comunidades religiosas comunistas anabaptistas, juteristas o juterianas, han persistido, florecen, son prósperas, son ricas, se han convertido en granjas, eran granjas colectivas agrícolas, algunas de ellas, muchas de ellas, se han desarrollado también en emporios industriales de altísima tecnología electrónica, y son ricas y proporcionan a sus miembros un nivel de vida muy confortable sin lujo. El lujo está prohibido, no hay en los domicilios ni en los edificios públicos, no hay nada que se pueda considerar suntuario, pero se come magníficamente bien, se viste bien, se disfruta de la vida, se tienen fiestas donde se vive muy bien y por supuesto nadie todo el mundo está a salvo de cualquier contingencia. Hay un socorro perfecto para socorrer en cualquier desgracia o siniestro o a cualquiera. Bueno, y aunque también se han enfrentado a la hostilidad, pero en fin, han logrado con diplomacia
ha sabido también practicar, lograr un buen entendimiento relativamente con sus vecinos y que los dejen en paz. ¿Cómo así ellos lo han conseguido? Bueno, primero porque no practican practican hasta cierto punto, una democracia. No son regímenes autocráticos ni oligárquicos. Hay una relativa democracia, pero muy limitada, indirecta, esencialmente indirecta, mientras que las comunidades icarianas eran democráticas, democraticísimas, si se me permite la palabra. Cada sábado tenía lugar la Asamblea General en la que participaban todos los adultos de ambos sexos, aunque a la hora de votar, por lo menos en algunas de ellas, o por lo menos al principio, solo los hombres votaban. Discutían todos, pero votar creo que únicamente los hombres. Elegían anualmente un director y unos codirectores, pero el poder ejecutivo de este director y de estos codirectores era insignificante, era solo para minucias. Vender una fanega de trigo, porque claro, tenían una producción que no podía ser únicamente de autosubsistencia. El ideal inicial era autárquico, producir solo todo lo que se consumiría. Pero esto fue imposible, porque además eran muy pequeñas, tenían que importar la mayor parte de lo que consumían y para importarlo tenían que exportar su producción agrícola y la pequeña producción artesanal. Vender una fanega, en base, como se dice en inglés, aproximadamente basel y fanegas son unidades de capacidad aproximadamente equivalentes. Venderlo requería la autorización de la Asamblea. Bueno, este democratismo pues va a causar la ingobernabilidad de la comunidad, va a ser motivo de escisiones, de cismas. Voy a hablar de esto un poquito más en detalle. Pero antes de entrar en estos detalles, quiero hacer un inciso, una digresión, para retornar a las raíces ideológicas del comunismo de Etienne Cabet. Etienne Cabet, como ya dije el día pasado, pero quiero recalcar algunos puntos que la semana pasada no señalé. Etienne Cabet había llegado al comunismo en un momento, no fue su adopción del comunismo no fue una fe juvenil, como la de tantos que hemos sido apasionados del comunismo, en mi caso y de tantísimos otros militantes comunistas. Mi militancia comunista empezó a los 17 años. Bueno, Cabet no llegó a convencerse del comunismo a los 17 ni a los 27, sino a los 38 años. 36, 37, cuando estuvo exiliado en Inglaterra. Él era un demócrata, un republicano. Bueno, un demócrata. Inicialmente no era ni siquiera republicano. Había hecho la revolución de 1800. Fue un revolucionario republicano en 1830. Una revolución republicana para derribar la monarquía, pero que robó el usurpador Felipe de Borbón, Orleans, que se proclamó rey. Y cuando se esperaba la república, él, que era muy hábil, fue maniobrero y usurpó el trono. Y se proclamó rey, un rey disque liberal. Bueno, en realidad su liberalismo, sus libertades eran recortadísimas. Y la prueba es que el propio Cabet
sufrió condena por, por delito de prensa, de opinión, tuvo que exiliarse para huir de la cárcel, para evitar la cárcel. Estuvo 3 años en Inglaterra y allí, por influencia de Owen, de Robert Owen, es cuando se hizo comunista. Su comunismo se hizo comunista y también a la vez dejó de ser revolucionario, se hizo pacifista, se hizo republicano, porque vio que con la monarquía dizque liberal no había nada que esperar, y su republicanismo democrático radicalizado se convirtió en comunismo cristiano. Ahora, en su primer momento de adopción del comunismo, en los primeros años 40, cuando publica el mensual y luego semanario Le Populaire, que me costó mucho trabajo porque una de las medidas antiliberales del régimen monárquico de Felipe de Borbón, Luis Felipe de Borbón-Orleans, era que había que pagar una enorme fianza para sacar una publicación periódica, mayor si era semanal y todavía muchísimo mayor si era diario. Por tanto, Cabé tuvo que conformarse inicialmente con sacarla mensualmente y luego logró subir a un semanario. Y en ese periodo inicial, Cabé está muy unido, muy relacionado con un comunismo diferente, neo-babeauviano, de Babeuf, Graco Babeuf, que me lo he saltado cronológicamente, guillotinado por haber encabezado la conjuración de los iguales. La primera insurrección comunista moderna, porque ya habían tenido lugar revoluciones comunistas, de las cuales, a final de la Edad Media y en el Renacimiento, de las cuales se ha hablado en episodios precedentes. Pero de la época moderna, la primera fallida, el primer proyecto frustrado de insurrección comunista fue el que había encabezado Babeuf, será delatado y morirá en el patíbulo en 1797. Pero uno de los conjurados escapará con vida, Filippo Buonarroti, que es un personaje extraordinario, que merecería un episodio. Filippo Buonarroti no fue un mero ayudante, colaborador de Babeuf, sino un ideólogo y hombre de acción entero, que tiene una larga trayectoria y que en los años que era, le sonará el apellido Buonarroti porque evidentemente es el del gran artista Miguel Ángel, Michelangelo Buonarroti. Bueno, pues Michelangelo Buonarroti tenía un hermano del cual desciende Filippo Buonarroti. Y Filippo Buonarroti es un revolucionario de larga trayectoria, primero en Italia, luego en Córcega y finalmente en Francia, y que morirá si mal no recuerdo, en 1839, y que fue el inspirador en la última etapa de su vida. Publicó en 1820 y tantos La Conjuración de los Iguales, un recuerdo reveló al mundo. Había pasado bastante, se había olvidado, había pasado desapercibida esa conjura. Y Buonarroti, con su libro de los años 20, dará al mundo. Será una obra que se publicará y que se publicará con muchísimos ejemplares y en torno a esa publicación van a surgir una serie unido al movimiento obrero en su infancia, pero real, van a surgir una serie de figuras en Francia, de intelectuales, muchos, vamos, un número, pero de los cuales hay un trío que conservamos
cuyo nombre conservamos porque se destacaron y estuvieron relacionados con Etienne Cabet en esta etapa de los primeros años 40, Richard Lautier, Théodore Desamis, Albert Laponneret. Ahora, la gran diferencia es que, igual que Buonarroti, estos autores van a reivindicar a Babeuf y también a Robespierre, que bueno, ese dúo Babeuf-Robespierre es problemático por razones históricas, pero no voy a entrar en ellas. Y van a profesarse materialistas, ateos, y en cambio, Cabet va a seguir la orientación opuesta. Va a rechazar el materialismo, el ateísmo, se va a declarar cristiano, aunque ya he dicho que su cristianismo es un cristianismo moral, sin fe. No es un cristianismo dogmático, pero bueno, es un cristianismo rousseauista, que admitiría un ser supremo, pero no ceremonias de culto, porque no están inspiradas en ninguna verdadera profesión de fe, en sentido estricto. Y además, estos tres autores que he mencionado, junto con Blanqui, que es un revolucionario, un conspirador de todo el siglo XIX, que pasó la mitad de su vida en la cárcel, son partidarios de la toma revolucionaria del poder, de la lucha armada, de la insurrección. Y en cambio, Cabet va a repudiar la vía revolucionaria y va a preconizar la vía pacífica. Por otro lado, estos autores son menos demócratas y creen que transitoriamente debería establecerse una dictadura revolucionaria, porque hasta que el pueblo esté educado y orientado, haya salido del embaucamiento al que lo han sometido anteriormente las clases dominantes, propietarias, mientras que Cabet cree que desde el primer momento ha de establecerse una democracia perfecta, de elección anual, de un gobierno limitado y un poder, una democracia directa en la medida de lo posible. Bueno, Cabet quiere, llegamos a finales de los años 40, y Cabet, desafiado por sus adversarios, quiere pasar de la teoría a la praxis y, como he dicho, crear unas comunidades piloto, comunidades comunistas piloto. Y la primera idea es establecer una en Francia. Y lo prohíbe absolutamente el rey Felipe de Borbón. Entonces no le queda otro remedio que buscar dónde. Y se le ocurre hacerlo en Texas. Texas recién incorporada a los Estados Unidos. Bueno, la historia de Texas yo no sé si ustedes la conocen. Es muy interesante. Yo la tuve que estudiar porque estudié en mi periodo en Bélgica. Hice un diploma de estudios superiores en estudios americanos y uno de los cursos era de historia de los Estados Unidos y entre otras cosas estaba la historia de Texas, muy interesante y además tiene mucho que ver con las vicisitudes de la primera comunidad icariana, pero tengo que saltarlo. Bueno, la primera envía un contingente y de este contingente que se recluta, lamentablemente Cabet, que fue una desgracia de su vida, no encontró colaboradores que secundaran su obra de altura, digamos, en quienes él pudiera delegar, confiar o incluso que pudieran contribuir a su producción ideológica. Sus escritos, sus escritos van a ser prácticamente la única fuente de ideología comunista icariana. No va a tener colaboradores valiosos, confiables. Bueno, pues entonces aquellos en quienes él había confiado para reclutar gente,
pues reclutaron material humano de un valor pues mediocre. Y cuando llegaron al destino, el destino era una tierra que habían logrado gratis por la legislación que se acababa de promulgar en el estado de Texas, recién incorporado a la Unión Norteamericana. Pero el terreno al que llegaron era un terreno salvaje, silvestre, pedregoso, que antes de cultivar, de arar, había que librar, desembarazar de piedras, de maleza, desbrozar. Bueno, era una tarea para la cual no estaban preparados ni equipados, lejos de la civilización, lejos del mundo, y se rajaron. Se rajaron y la mitad de ellos se dieron, se, se largaron, pero todos ellos habían aportado una cuota. Había sido una de las condiciones necesarias, era aportar una cuota. No recuerdo cuál, si era 300.000 francos, vamos, una suma nada desdeñable. Y inmediatamente acusaron a Cabé de estafa, de engaño, por haberlos inducido, incitado a una aventura irrealizable, y quisieron recuperar su contribución y además de ser indemnizados. Y llevaron a juicio a Cabé. Para librarse del juicio, Cabé, que había enviado a la primera expedición antes de acudir él, y en una segunda tanda él mismo viajó con otro grupo de voluntarios, y para evitar el litigio los pagó lo que querían, y eso consumió la mitad del capital restante. Empobrecida la comunidad, tuvo que buscar, se reunieron en Nueva Orleans, se dieron cita y tuvieron que buscar un lugar donde asentarse, y entonces lograron comprar, con lo poquito que les quedaba y un enorme préstamo, lograron que los mormones les vendieran los mormones se habían asentado en una localidad de Illinois, en el estado de Illinois, que se llama Nauvoo, y la habían abandonado, pero seguían siendo los dueños. Bueno, lograron que se la vendieran. Como no bastaba el dinero que tenían, pidieron un préstamo, y como la tierra era insuficiente, tomaron en alquiler algunas otras parcelas, y esa comunidad de Nauvoo va a durar mal que bien, a trancas y barrancas, pero claro, en condiciones muy precarias por lo endeudadísimos que estaban. De manera que tuvieron que pagar el préstamo, tuvieron que sacrificarse ya las condiciones tan duras de la tierra donde llegaban, de tener que establecerse, que ararlo, el terreno. Bueno, lograron establecer también talleres de artesanado, y en medio de todas esas dificultades lograron salir adelante, lograron prosperar. Ahora bien, ¿qué pasaba? Ya he dicho que he señalado los factores del relativo fracaso de esas comunidades, pero no he señalado otro más, y lo voy a hacer ahora, y era cuál era el criterio de distribución. Eran comunidades, pero voy a señalar este defecto y al mismo tiempo me voy a objetar. Pero bueno, voy a entrar en esta dialéctica conmigo mismo. Estas comunidades serían de propiedad común, todo era de propiedad común, pero los bienes de uso y consumo se adjudicaban por familias y por individuos. Claro, la comida, cada uno comía la suya, en comedores comunes. ¿Cuál era qué relación jurídica tenía el miembro de la comunidad
con la vivienda que, que se había asignado a él y a su familia. Pues aunque se redactó una constitución, sin embargo, en esta constitución no se precisaba qué relación tenía. Si era, si era de alquiler, si era de asignación en precario, esto quedaba indeterminado. A pesar de que Cabé era un abogado, un jurista, por eso supo redactar la Constitución que también va a tener problemas porque las autoridades norteamericanas judiciales van a reconocer la Constitución como una charta, una carta. Pero en algún momento, en alguna de las expansiones que van a tener de la clonación a que va a dar lugar esta primera colonia, la autoridad judicial va a cancelar, va a revocar esa carta. Eso va a ser otro problema. Bueno, en esa Constitución queda abolido el dinero, no hay moneda, porque los bienes de consumo se asignan según las necesidades. De manera que nadie va a comprar en un almacén, hay un almacén común del cual salen los atuendos. Todos van uniformados. Sí, hay un uniforme. Incluso la idea de Cabé es que los vestidos, los trajes, la ropa, sean de talla única y de tejido elástico para que se puedan ajustar al tamaño de cada cual. Estos son los detalles que nos hacen sonreír. De hecho, una de las primeras medidas que tomó fue la compra de una gran cantidad de tejido en Francia para llevarlo a esas colonias y poder satisfacer. Bueno, de manera que, como la comunidad, como ya he dicho, la mayor parte, una buena parte de lo que produce no lo consume, lo tiene que vender fuera, y una gran parte de lo que consume no lo produce, lo tiene que comprar, es en la asamblea semanal del sábado por la tarde, a la cual acuden todos los adultos, donde se va a decidir qué se va a comprar. Ahora, unos quieren comprar más ropa, porque consideran que el almacén de vestido está insuficientemente abastecido. Otros quieren mejorar la dieta, evidentemente. Otros quieren cualquier otro tipo de implemento o de recurso. O consideran que hay que comprar nuevos aperos agrícolas, porque los que se tienen están deteriorándose, o no sé, etc. Todo esto se debate tumultuariamente en la asamblea, da lugar a enfrentamientos, a polémicas, a ánimos enardecidos, hasta el punto de la asamblea salen unos contra otros, hablando mal, criticándose de lo tonto, lo inadecuado, lo mal orientado que está el otro, que claro, que disparate, que se producen murmuraciones, rumores, habladurías, pendencias, animadversiones. Entonces Cabé, en un momento dado, quiere imponer orden y transitoriamente establece la suspensión de las asambleas. Entonces es acusado y impone silencio. Impone que durante un tiempo no se hable, no sigan esas discusiones que se están dividiendo a unos contra otros. Es acusado de dictador y en 1856 he leído dos versiones. Una es que es expulsado por la asamblea y otra que, disgustado, amargado por esa situación, abandona, emigra, recluta un número igual que en las colmenas de abejas, llega un momento en que se produce una
secesión, una aspirante a reina recluta un número de voluntarias que las siguen para formar un nuevo, un nuevo enjambre que eh, formarán una nueva colonia de abejas. Bueno, pues él recluta unos voluntarios que los siguen y van a formar una nueva colonia en Iowa, 1856, y el inicio es dificilísimo, pero salen adelante. Lo que pasa es que Cabé va a morir poco después. La colonia persiste con enormes dificultades y, y no solo persiste, sino que va a clonarse, a, a dar lugar a nuevas colonias, y la última de ellas se establecerá en California y llegará hasta... Bueno, habrá problemas, claro, porque estará el problema de si quienes se, se van de la comunidad tienen derecho a reclamar la parte alícuota, porque, claro, legalmente son comunidades de bienes. Y cuando un comunero, alguien que forma parte de una comunidad de bienes, se va de ella, según, claro, el derecho civil, estamos hablando de un país de common law federal en el cual cada estado y territorio tiene su legislación civil. Habría que ver cuál es la de cada estado y territorio, pero pues, en algunos por lo menos puede reclamar la parte que le corresponde del haber común. Bueno, todo esto plantea problemas, se va resolviendo caso por caso, casuísticamente, según la common law, y la última comunidad icariana persiste en el estado de California hasta el año, me parece que es 1896-97, como digo, prácticamente medio siglo, en que hay una disputa, un litigio, y el juez decide liquidarla. Quedan el número que permanece de afiliados, de miembros de la comunidad, es pequeño, insuficiente para que ésta pueda mantenerse, prosperar, hacer frente a las deudas, y el juez decide disolverla. Y ahí termina. Ahora, esa vida de las comunidades icarianas es muy rica, muy interesante. Yo les he contado algún que otro episodio, pero habría muchos más que contar. Así es que pues yo no puedo alargar más este episodio, ni puedo seguir hablando en los siguientes. Yo voy a adjuntar a este episodio, en cuanto lo suba a YouTube, una bibliografía. Hay una serie de obras sobre la doctrina de Cabé, sobre las comunidades que forma en Estados Unidos. La bibliografía es interesante. En general, los autores de esta bibliografía no simpatizan ni con el ideal comunista, ni con algunos de ellos tampoco con el personaje de Cabé, pero con todo logran una mayor o menor objetividad y por tanto vale la pena, si alguno de ustedes tiene el interés, puede leer estos libros. Yo se los recomiendo. Hay algunos en francés, la mayoría están en inglés. Y con esto, pues terminamos la evocación de este episodio del comunismo icariano. Y como digo, tiene tantísimo parecido con el comunismo uterita, donde tampoco se maneja el dinero, también se remunera según la necesidad, no según el esfuerzo. Porque esta era una idea central de Babeuf, que frente a Fourier consideraba en sus falansterios que la remuneración debía ser según tres criterios: el capital que cada uno hubiera aportado, el esfuerzo y el talento. Digamos a cada uno, bueno, dejémoslo del capital, pero a cada uno según su trabajo, digamos, para resumir una frase.
En cambio, la idea de esa es Fougier, cabe es a cada uno según sus necesidades. Y esto mismo sucede en las comunidades religiosas uteritas. Pero esta es otra razón del fracaso, porque no hay incentivo para trabajar más, para esforzarse más, eventualmente para estudiar. ¿Cómo así ese es un factor de fracaso en el caso uterita, en el caso, perdón, cabetiano y cariano, y no es un factor de fracaso en las comunidades uteritas, este incentivo? Bueno, pues es una objeción que yo me hago a mí mismo. Es decir, yo considero que es un error, un defecto del sistema del comunismo icariano el, la remuneración según las necesidades. O por lo menos exclusivamente según las necesidades. Porque yo optaría por una remuneración mixta que tuviera en cuenta las necesidades y el esfuerzo, el trabajo, el mérito. Pero ¿cómo así en las comunidades cristianas uteritas, donde no se remunera según el mérito, todo es gratis? El vestido es gratis, el cuidado, la atención médica es gratis, la instrucción, el aprendizaje, los estudios son gratis, la comida es gratis, cualquier el mobiliario es gratis, todo es gratis. Pero no hay incentivo para el trabajo y sin embargo no se practica la ociosidad, el quemeimportismo, la vagancia, ¿no? Hay un espíritu de comunanza, de aportación, de desinterés. ¿Cómo es? Bueno, habrá excepciones, claro, pero ¿cómo esto se consigue en las comunidades uteritas y no en las comunidades icarianas fundadas por Cabet? Bueno, pues es un problema que yo lo dejo ahí, pero con todo, mi personal opinión, valga lo que valga, es que es más razonable, más prudente, más sensato, más previsor establecer un sistema remunerativo que tenga en cuenta el mérito y por tanto que es imposible prescindir, o muy difícil o muy problemático prescindir del dinero, porque el dinero es lo que permite remunerar más o menos según el mérito y luego cada uno es libre de comprar para la comida, pues si es vegetariano esto, si no, pues si no lo es, pues esto otro. Mientras que, claro, en una comunidad como la italiana, la comida es gratis, o como las juteritas, la comida es gratis, comen, digo los juteritas, no los icarianos del siglo XIX, lejos de eso, pero hoy los juteritas comen muy bien, suculentamente, seguramente mejor que ustedes y que yo, pero la comida es única, no hay opción. Bueno, pues claro, eso seguramente para muchos de nosotros tampoco es el ideal. Bueno, pues con esto termino y continuamos sobre el problema de la propiedad privada o propiedad común en los próximos episodios.